Hola a todos y bienvenidos a este video sobre los orígenes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los eventos más importantes de la historia moderna, y sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy. En este video, exploraremos las causas y el contexto que llevaron a la revolución y cómo comenzó todo. Empecemos. El contexto previo. Antes de entrar en los detalles de la revolución, es importante entender el contexto en el que ocurrió. En la época de la Revolución Francesa, Francia estaba atravesando una grave crisis financiera debido a las guerras y el alto endeudamiento del país. Además, la sociedad francesa estaba muy desigual, con una pequeña élite de ricos y poderosos en la cima y una gran mayoría de pobres y oprimidos. Estas tensiones sociales y económicas serían una de las principales causas de la revolución. Los incidentes que llevaron a la revolución. Aunque la crisis financiera y la desigualdad social fueron las causas fundamentales de la revolución, hubo una serie de incidentes que finalmente llevaron al levantamiento popular. Uno de estos incidentes fue el fallido atentado contra el rey Luis XVI y su familia en 1791. Otro incidente importante fue la famosa toma de la Bastilla, una prisión de París que simbolizaba el poder del gobierno y que fue tomada por una multitud enfurecida en 1789. Estos incidentes dieron lugar a una ola de violencia y levantamientos populares a lo largo de Francia. La formación del Comité de Salvación Pública. A medida que la revolución progresaba, se formaron diferentes grupos y comités con el objetivo de dirigir los cambios en el país. Uno de estos grupos fue el Comité de Salvación Pública, un grupo de líderes revolucionarios que asumieron el control del gobierno durante la revolución. El Comité de Salvación Pública tomó medidas radicales para tratar de resolver la crisis financiera y social del país. Estas medidas incluyeron la confiscación de la propiedad de la Iglesia y la nobleza y la guillotina para aquellos considerados enemigos de la revolución. El comité también llevó a cabo una política de terror rojo para aplastar cualquier oposición a la revolución. Aunque estas medidas fueron efectivas en el corto plazo, también llevaron a una escalada de la violencia y la polarización en el país. El fin de la monarquía y la creación de la Primera República. En 1792, la revolución llegó a su punto más alto cuando se llevó a cabo la guillotina del rey Luis XVI y se proclamó la Primera República Francesa. A partir de este momento, Francia dejó de ser una monarquía y se convirtió en una república democrática. Sin embargo, la República Francesa fue un periodo de inestabilidad y conflicto, con diferentes facciones luchando por el control del país. Los gobiernos revolucionarios posteriores. Después de la caída de la monarquía, Francia pasó por diferentes gobiernos revolucionarios hasta la restauración de la monarquía en 1814. Uno de los gobiernos más destacados fue el de Napoleón Bonaparte, que gobernó como primer cónsul y luego como emperador de Francia desde 1799 hasta 1814. Aunque Napoleón llevó a cabo muchas reformas importantes durante su mandato, también llevó a Francia a una serie de guerras costosas y tuvo un impacto duradero en la historia de Europa. La influencia de la Revolución Francesa en otros países y en la historia mundial. La Revolución Francesa tuvo un impacto profundo en otros países y en la historia mundial. La revolución inspiró a otros movimientos revolucionarios en todo el mundo, como la Revolución de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Industrial en Inglaterra. Además, la revolución también llevó a importantes cambios políticos y sociales en Francia y en Europa, como la abolición de la nobleza y la creación de repúblicas democráticas. Las ideas y filosofías que impulsaron la revolución. La Revolución Francesa fue impulsada por una serie de ideas y filosofías que se debatieron en la época. Algunas de estas ideas incluyen el liberalismo, que defendía la libertad individual y la propiedad privada, el nacionalismo, que defendía el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y el republicanismo, que defendía la creación de una república democrática en lugar de una monarquía. Estas ideas tuvieron un impacto duradero en la política y la sociedad francesas y en el mundo. Los grupos y movimientos que surgieron durante la revolución.
Durante la Revolución, surgieron diferentes grupos y movimientos con diferentes agendas y objetivos. Los jacobinos eran un grupo radical que defendía la revolución y el terror rojo. Los girondinos eran un grupo más moderado que defendía la libertad y la democracia, pero que también estaba en contra del terror rojo. Otros grupos y movimientos importantes durante la revolución incluyen los indayis, un grupo radical de izquierda, y los hebertistes, un grupo revolucionario comunista. Estos grupos y movimientos tuvieron un impacto importante en la revolución y en la historia de Francia. Los conflictos y divisiones internas durante la revolución. Aunque la Revolución Francesa fue un periodo de cambios y progreso, también estuvo marcado por conflictos y divisiones internas. Uno de los conflictos más destacados fue el Terror Rojo, un periodo de violencia y represión llevado a cabo por el Comité de Salvación Pública para aplastar cualquier oposición a la revolución. Además, la revolución también vio la guerra civil francesa entre diferentes facciones revolucionarias y la división entre los que apoyaban la república y los que querían restaurar la monarquía. Las mujeres y otras minorías durante la revolución. Aunque la Revolución Francesa prometió libertad e igualdad para todos los ciudadanos, esto no se aplicó de manera igualitaria a todas las personas. Aunque las mujeres ganaron algunos derechos durante la revolución, todavía enfrentaban discriminación y desigualdades. Una de las figuras más destacadas de la revolución fue Olympe de Gouges, una activista y escritora que defendió los derechos de las mujeres y fue guillotinada durante el Terror Rojo. Otros grupos minoritarios también enfrentaron discriminación durante la revolución, como los africanos y los judíos. Los legados y el legado de la revolución. La Revolución Francesa tuvo un legado duradero en la historia de Francia y en el mundo. Uno de los legados más importantes de la revolución es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estableció los derechos universales de los ciudadanos y sentó las bases para el sistema de derechos humanos moderno. Además, la revolución también tuvo un impacto en la política y la sociedad francesas, como la abolición de la nobleza y la creación de una república democrática. La revolución también ha sido una fuente de inspiración para otros movimientos revolucionarios a lo largo de la historia. En conclusión, la Revolución Francesa fue un periodo de profundos cambios en Francia y en el mundo. Aunque la revolución comenzó con la esperanza de una sociedad más justa y equitativa, también llevó a una escalada de la violencia y la polarización en el país. A pesar de esto, la revolución tuvo un legado duradero y positivo en la historia de Francia y en el mundo, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la creación de una república democrática. La revolución también ha sido una fuente de inspiración para otros movimientos revolucionarios a lo largo de la historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo vídeo.